Buen día chicos, vamos a ver las actividades de matemática de este proyecto 4 de la semana 1. Tenemos como tema la resolución de triángulos rectángulos y vamos a ver las tres primeras razones trigonométricas. Para esto es necesario que ustedes puedan identificar primero qué es un triángulo rectángulo, y es aquel que forma un ángulo de 90 grados. Un triángulo tiene tres ángulos internos, aquí, aquí y aquí. El ángulo de 90 grados será aquel que se forma a través de una línea horizontal y una línea vertical. Por ejemplo aquí. ¿Sí? Vemos que aquí tenemos una línea vertical y una línea horizontal, por ende aquí hay un ángulo de 90 grados. Es decir que sí es un triángulo rectángulo. Y así podemos identificar si un triángulo es rectángulo trazando líneas verticales y horizontales. Bien, para la resolución de triángulos rectángulos, ustedes deben aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se basa en esta fórmula que ustedes ven aquí, que nos dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? C es igual a la hipotenusa, es decir que la hipotenusa la representamos con la letra C y los catetos con la letra A y B. Como ustedes pueden observar, en este triángulo rectángulo tengo mi ángulo de 90 grados y el lado del triángulo que está frente al ángulo de 90 grados siempre va a ser la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Y los otros lados son los catetos. Para las razones trigonométricas primero debemos identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Vamos a practicarlo primero con los siguientes ejemplos. Vemos aquí que todos estos triángulos tienen pintados los lados de un color diferente. Tengo amarillo, rojo y morado. Lo primero que hacemos es identificar el ángulo de 90 grados. El lado que está al frente de este ángulo de 90 grados siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? Que se representa con la letra C. Si ustedes pueden observar, es el lado más largo del triángulo. Además del triángulo de 90 grados, el triángulo tiene en su interior dos ángulos más. Si yo tomo como referencia este ángulo, lo represento con el signo alfa. Si pongo una personita aquí, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo? Es el que está al frente. Es decir, que este será el lado opuesto, el que está de color morado. Y se representa con la letra A. Y el otro lado o el otro cateto se representa con la letra B, que es el cateto adyacente. Ahora que ya saben identificar la hipotenusa y los catetos, vamos a ver las razones trigonométricas. Si tenemos el siguiente triángulo rectángulo, su ángulo de 90 grados es aquí. El lado que está al frente del ángulo es la hipotenusa o C. Si tomo como referencia este ángulo, el lado que está al frente del ángulo es el cateto opuesto y el lado que está siguiente es B o cateto adyacente. Si yo le doy valores a estos lados y digo que C vale 10, B vale 8 y A vale 6 centímetros, puedo aplicar las razones trigonométricas. Si aplico seno, la fórmula de seno me dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, que el seno de alfa, de este ángulo que tengo aquí, es igual al cateto opuesto, que se representa con la letra A, sobre la hipotenusa, que se representa con la letra C. Es igual a ¿cuánto vale? Vale 6 centímetros. Y C, que vale 10. 6 dividido para 10 es 0,6. Pero el ángulo yo lo tengo que tener en grados. Para eso me voy a ayudar con la calculadora científica y lo voy a hacer de la siguiente manera. Presiono Shift y presiono la razón trigonométrica que estoy utilizando, en este caso es seno, y esas están aquí en la calculadora. Tengo seno, coseno y tangente. Entonces presiono Shift, seno y presiono el resultado que me dio, que es 0,6. Presiono igual y este será mi ángulo, 86. Y asimismo voy reemplazando los valores del coseno, que es igual a b sobre c, es decir 8 sobre 10,
Utilizo la calculadora y me debe dar el mismo valor, 36,86. Reemplazo en tangente, a sobre b me debe dar exactamente el mismo valor. Es decir, que puedo aplicar tangente, coseno o seno para saber cuánto vale este ángulo. Y este ángulo vale 36,86 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio donde aplicamos teorema de Pitágoras. Tenemos que existen dos aviones. El número 1 que se dirige desde este punto inicial hacia el norte y el número 2 que se dirige hacia el este o hacia el oriente. Nos dice que de aquí hasta acá estos aviones tienen una distancia de 1580 kilómetros y me dice que el avión número 1 desde el punto inicial hasta el norte tiene 800 kilómetros. Lo que no me dice es cuánto hay desde el punto inicial hasta donde ha recorrido el avión 2, es decir que no tengo B. Aquí tengo un triángulo rectángulo, mi ángulo de 90 grados, tengo el valor de C, que es 1580, y el valor de A. Tengo el valor de C, tengo el valor de A, pero no tengo el valor de B. Es decir, que debo despejar este número, debo dejarlo de un solo lado del igual. Para hacerlo voy a cambiar esta A al otro lado del igual. Tengo que C al cuadrado, como esta A está sumando, al cambiarla al otro lado pasa a restar. Esto es igual a b al cuadrado. Y lo obtengo así. Reemplazo valores. C me dice que es igual a 1580 elevado al cuadrado menos A, que es 800 elevado al cuadrado. Resuelvo en mi calculadora 1580 al cuadrado, que me da este valor, 800 al cuadrado, que me da este valor, los resto y me da este valor. Ahora, como la B tengo que despejarla, que me quede solita sin el exponente al cuadrado, la regla me dice que cuando tengo una incógnita al cuadrado, debo sacar la raíz de la cantidad que tengo al otro lado del igual. Y de esa manera desaparece el cuadrado de mi incógnita. Es decir, que B es igual a la raíz cuadrada de este valor, que es 1362,49 kilómetros. Este sería mi valor de B, 1362,49 kilómetros. Para caso ustedes tienen que resolver estos dos ejercicios. Es el mismo caso de triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo de 90 grados. El lado que está al frente es la hipotenusa, es decir que este valor es C. Este valor le vamos a poner como A y este valor como B. Ustedes deben de calcular el valor de A aplicando el teorema de Pitágoras. Deben despejar A. En este segundo ejercicio no tienen el valor de C, es lo que deben encontrar. Para saber qué catetos A y qué catetos B, ustedes tienen aquí un ángulo alfa. Toman este punto como referencia. El lado que está opuesto a este ángulo es el cateto opuesto, es decir que este es A y este es B. Calculan el valor de C aplicando esta misma fórmula y luego encuentran las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Además van a contestar estas tres preguntas y esa sería la tarea de esta semana.